Bien, en el movimiento circunferencial es igual que el movimiento proyectil, igual que el de caída libre. La única diferencia es que se llama circunferencial porque todo ocurre en un círculo. Todo ocurre dentro del círculo. También recuerde que si aquí hay un centro, todo círculo tiene un centro y del centro a uno de los lados del círculo hay un radio. Siempre va a haber un radio, ¿ok? No importa dónde usted lo mida o lo tire, el radio va a seguir siendo igual. No importa de qué lado esté, el radio es igual. Entonces, ahí le sale un dibujo de esta manera. Y le dicen que el arco de recorrido se considera un cuerpo que parte desde el punto A, ahorita se lo dibujo, y sería hacia el punto B a lo largo de una circunferencia de radio R, recorriendo un arco circunferencial S y escribiendo un ángulo, vamos a ver, Z en radianes. ¿Qué significa? Aquí está el centro, hacia acá está el punto A, la persona parte de aquí y llega acá al punto B. Y si se da cuenta, él no está corriendo en línea recta, sino que hay una curva. O sea que aquí en esta curva se forma un ángulo. Bien. Y esto que está aquí, voy a cambiar el color. Y esto que está aquí, este recorrido aquí, en rojo, se le llama S, que es el recorrido que la persona hizo del punto A al punto B. Y obviamente el radio que está aquí es el mismo radio que está acá donde está R. El radio no varía, no importa dónde esté. ¿Ok? Y le dan la primera fórmula. La primera fórmula dice que para calcular ese ángulo es el ángulo igual al desplazamiento entre el radio de la circunferencia. Después que usted tenga el radio de la circunferencia y el desplazamiento, usted puede calcular ese ángulo con el que esa persona fue, esa dirección. ¿Bien? Ok, es decir que si yo le pido aquí que quiero ese ángulo, usted lo puede calcular después que tenga todos los datos que le acabo de decir. Bien, prosigo. Vamos a ver las unidades de medida de magnitud angular. Bien, ¿por qué? Porque ahora en adelante usted no va a ver solo el ángulo en grados, sino que lo va a ver en radianes. 360 grados es igual a 2. Y no puedo poner el pi, ponerlo pi radianes. Bien, el ángulo de 360 grados se le conoce como 2 pi radianes. Bien, eso equivale a que él hizo un giro completo en el círculo. Bien, es decir que esa persona recorrió completamente, vamos a decir que esto es una pista de carreras circular y él recorrió completamente este círculo. Él hizo 360 grados. Cuando hizo una vuelta, hizo 360 grados porque es una pista circular. Ahora, si yo tengo este círculo aquí, pero yo nada más doy la mitad de la vuelta, llego hasta aquí, la mitad, este ángulo corresponde a la mitad que son 180 grados, que es la siguiente equivalencia que le iba a dar, que esto es igual a pi radianes. Bien, esa es mi siguiente equivalencia. Ahora, vamos a ver, una revolución que le dije que era la vuelta que daba completamente a una circunferencia, es decir, una revolución es igual a 2 pi radianes. Bien, es decir, que si yo le digo a usted que una persona corre en una pista circular y ha realizado 2 revoluciones, o sea que ha hecho 2 vueltas, ¿cuántos pi radianes equivale eso? Equivale a 4 pi radianes porque ha hecho 2 vueltas. Si una vuelta equivale a 2 pi radianes, 2 vueltas equivalen a 4 pi radianes. Bien, eso es lo que le conocemos como revolución.
Bien, sigo avanzando. Voy a borrar esto. Hay algo en este tema que se le conoce como periodo. El periodo se representa con la letra T. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que demora una persona en efectuar una vuelta o un ciclo completo. Es decir, ¿cuánto demoro yo en recorrer una pista de 100 metros? Doy la vuelta, ¿cuánto demoro? Demoré en una vuelta, la hice en 20 segundos o en una vuelta la hice en 3 minutos y medio. Eso se anota. Bien. Entonces, el, el periodo se calcula como el tiempo que uno empleó, el tiempo que uno demoró, entre el número de vueltas. Bien, así yo calculo el periodo, el tiempo que demoré entre el número de vueltas. ¿Ok? Luego viene la frecuencia, se le conoce como F, y está relacionado al periodo. Se define como el número de ciclos o revoluciones que se efectúan en el tiempo denominado. Es decir, que si en un periodo, yo digo que si en 30 segundos o en un periodo de 20 segundos yo hago una vuelta, con qué frecuencia haré 5 vueltas? Bien, eso es una frecuencia. Entonces la frecuencia es el número de ciclos de revoluciones, es decir, el número de vueltas que yo dé entre el tiempo bien. Pero la frecuencia también tiene otra fórmula que es mucho más fácil, que dice que la frecuencia es igual a 1 dividido entre el periodo. Bien, es decir que si tengo el periodo puedo encontrar la frecuencia. La frecuencia se da en hertz. Hertz se escribe HZ. Bien, y el periodo tiene otra fórmula que es obviamente 1 sobre F. O sea que si tengo la frecuencia, puedo encontrar el periodo. Listo. Esto que yo sé aquí es un movimiento circunferencial normal. No hay ninguna uniformidad. Ese movimiento circunferencial uniforme lo vamos a ver, la vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita mismo vamos a ver un ejemplo de este tema. Bien, de un movimiento circular normal. Vamos a ver. Me dice lo siguiente. Me dice que una persona, dos amigos, Rodrigo y Manuel, se encuentran en una pista atlética circular cuyo radio es de 100 metros. Usted anota sus datos. R es igual a 100 metros. Bien. Luego le dice que como se muestra en la figura, ahorita hago el dibujo, Manuel recorre la pista mientras Rodrigo solo observa desde el centro de esta. ¿Cómo puede Rodrigo determinar la distancia que recorrió su amigo Manuel desde el inicio hasta la meta? Vamos a ver el dibujo. El dibujo es este. Se ve un círculo aquí. Y tengo el círculo. Aquí hay una línea hacia acá. Y hay otra línea hacia acá. Según esto, voy a dibujar aquí. Rodrigo, que es la R, está aquí. Bien. Perdón, este es Manuel. No importa. Manuel está aquí. Y Rodrigo está aquí. Bien, está observando cuánto va a recorrer Manuel. Bien, aquí me dice que hay un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, mi radio es igual a 100 metros. Y tengo mi ángulo, que es igual, la distancia recorrida no la tengo, que es lo que me está pidiendo el problema. Y el ángulo lo tengo que vale 90 grados. Bien, me están pidiendo a mí que encuentre cuánto va a recorrer Rodrigo de aquí donde, digo Manuel, de aquí donde está hasta este punto. ¿Cuánto hizo ahí?
Bien, entonces yo lo tengo que calcular. Yo le di a usted una fórmula que decía que el ángulo era igual a S sobre R. Pero ya yo tengo el ángulo. Mi ángulo es 90 grados. Y eso a su vez es igual a S sobre el radio, que también lo tengo, que vale 100 metros. Como yo quiero S, voy a despejar. S va a ser igual a la multiplicación de los 100 metros. ¿Por quién? Aquí pasa lo siguiente. Yo no puedo multiplicar un ángulo con un número entero. Así que esto lo tengo que transformar a radianes. Si 360 vale 2pi, 180, que es la mitad, vale pi, significa que 90, que es la mitad de 180, vale pi medio. Entonces voy a multiplicar 100 por el ángulo de 90 escrito en radianes, que es pi medio, y eso me va a dar como resultado, y así mismo le escribe en la calculadora, 100 metros por pi, y lo que le da lo divide entre 2. Eso le debe dar que él recorrió 157 metros. Bien, ese es un problema sencillo, un problema que yo estoy efectuando con los datos que me dan. Tengo la R, tengo el ángulo y tengo la S. Bien, un problema fácil de resolver. Bien, cuando ya veamos el movimiento circular uniforme, verá que se complica un poco más, igual que el movimiento de circunferencial variado. Pero vamos a ir paso a paso. Bien, voy a borrar. Ese es el tema sencillo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Si no tiene, paso al otro. Ejemplo. ¿No tienen pregunta? No, profe. Bien. Vamos al siguiente. El siguiente me dice que un juego de un parque de diversiones describe un movimiento circunferencial y demora 5 segundos en dar una vuelta. Bien, tengo mi círculo. El juego hace un movimiento circunferencial y dice que demora en dar toda esta vuelta 5 segundos. Eso es mi tiempo. Déjame arreglar el 5 para que no se parezca a la S. Cinco segundos. Entonces, me dice que debo determinar el periodo y también la frecuencia del movimiento. Bien, tengo varias fórmulas. ¿Ok? Fácil. Si me dicen que el periodo es igual al tiempo empleado, o sea, los 5 segundos, entre el número de vueltas que da el objeto, que es solamente 1, mi periodo va a ser el mismo que el tiempo, 5 segundos. Bien, porque él nada más me está diciendo que nada más da una vuelta. Si me hubiera dicho que daba 3 vueltas, ya me hubiera dado diferente, me hubiera dado 5 tercios, pero me dio 5 sobre 1, esos son 5 igual. Ahora, yo quiero determinar la frecuencia, ya que te calculé el periodo. Fácil. Voy a determinar la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a ¿quién? Yo le di una fórmula que decía 1 sobre T. Y eso es igual a 1/5. Pero recuerde que la frecuencia, 1 dividido entre 5. Pero recuerde que la frecuencia la tengo que dar en hertz. Así que divido 1 entre 5 y esa frecuencia es 0,2 hertz. Hz. Y ya calculé mi frecuencia. Sencillo. Y ya culminé el problema. El problema solamente me pedía determinar la frecuencia y el periodo de el juego. ¿Cuánto periodo demoraba el juego en dar una vuelta y cuánto demoraba, con cuánta frecuencia lo daba? Entonces, yo lo calculé. El periodo era igual a
El tiempo entre el número de vueltas. Como es una sola vuelta, lo divido entre 5 medio 5. Y la frecuencia yo sé que es igual a 1 dividido entre el periodo. Dividí 1 entre el periodo y medio la frecuencia. Y ya culminé mi problema. Esto también es un problema sencillo, donde no hay que hacer muchas cosas porque ya me dan los datos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, está claro. Bien, avanzo. Dice que un taladro eléctrico hace 850 revoluciones en 422.5 segundos. Determinar su frecuencia y el periodo. Bien. Bien, entonces, ¿qué dice? Si ya yo sé que él está dando, la frecuencia la voy a calcular y el periodo. La frecuencia era el número de ciclos o revoluciones que da un objeto dividido entre el tiempo. Y me dice que el taladro hace 850 revoluciones. Bien, o sea que yo las voy a copiar. 850R le voy a poner yo. Ahora ese 8, que no parece un 8. Parece alguien que le besaron el cuello y se arrugó. Entonces, 850R. Y el tiempo es el tiempo que demora el taladro en girar. Y el taladro dice que demora 42,5 segundos en girar. Y hago esa división. ¿Cuánto le da esa división? Bien, ¿cuánto me da la división? ¿Cuánto? 20. 20. Y recuerde que lo debo poner en hertz. 20 hertz. Listo. Entonces, este es mi resultado y mi respuesta. ¿Ok? Ya encontré mi frecuencia, entonces el periodo es fácil porque yo dije que el periodo era igual a 1 entre la frecuencia. Y como el periodo es 1 sobre la frecuencia, lo único que tengo que hacer es dividir 1 entre los 20 Hz. Y por lo tanto me va a dar el periodo con que el taladro va a girar. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar 0,05 segundos. O sea que él demora menos de un segundo en girar. Es tan rápido que demora menos de un segundo en girar. Bien. Y estoy listo ahí. Entonces, ese es mi resultado. Eso es problemas básicos, sencillo en movimiento circular. Bien, siempre le vamos a dar los datos para que usted lo resuelva. Ahora, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí para pasar a movimiento circular uniforme? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Paso. Sí, profe, ya. Bien. Vamos a ver el movimiento circular uniforme. Bien. Ahora, ¿qué cambia en el movimiento circular uniforme? El movimiento circular uniforme corresponde al movimiento de los cuerpos que describe una circunferencia con rapidez. Ahora tiene rapidez constante y también tiene velocidad. Tiene ambas cosas. Entonces, en el caso de la velocidad, el valor no cambia por su dirección. No va a cambiar por su dirección. Bien, entonces la figura que le muestran es esta. Le hacen un círculo y el círculo tiene varios puntos, por decirlo aquí. Aquí hay un punto. Control C, control V. Control V. Se lo comí. Bien, entonces, él tiene varios puntos. Tiene uno ahí, por decirlo así. Tiene otro acá. Y otro por aquí. Y otro por aquí. ¿Eso qué significa? Esos son puntos
donde él se detiene para seguir girando. ¿Ok? Entonces, él tiene varios puntos. Obviamente, como en ante, como esto es una circunferencia, siempre va a tener un radio. De aquí, del centro, a todos los puntos, el radio no va a variar. Siempre va a ser el mismo radio. El radio siempre va a ser el mismo. No importa si vale 10, 15, 20, no importa qué punto vaya, siempre va a mantener su radio. ¿Ok? Siempre lo mantiene. Entonces aquí tiene un ángulo. Y aquí es donde entra el detalle. Este ángulo, vamos a ponerle delta teta, le ponen bien. Y como dije, RR, entonces le explican que de aquí, para partir de aquí al punto que viene, tiene una velocidad. Para partir de aquí al otro punto, tiene otra velocidad. Y para partir de acá al punto de acá abajo, tiene otra velocidad. Bien, y aquí le ponen B sub 0. Y de acá a este punto también otra velocidad. O sea que él tiene varias velocidades en diferentes puntos. Porque vamos a decir que usted empezó a correr, pero en el punto que llegó aquí, usted se cansó y se detuvo. Ya la velocidad se va a reiniciar. Porque quizás no va a partir con la misma velocidad, sino con una velocidad más lenta. Porque usted está cansado. ¿Ok? Y entonces le dan una fórmula de velocidad que dice que la velocidad es igual a 2pi por r, bien, ¿qué es 2pi? La circunferencia, que él haya dado toda la vuelta a la circunferencia por el radio entre el periodo, bien, y eso me da la velocidad, eso me da la velocidad, bien, esa es mi fórmula para calcular la velocidad en movimiento circular uniforme. Ahora dice, el vector velocidad cambia de dirección en cada punto de la trayectoria circular, lo que origina una aceleración. El valor de aceleración se llama centrípeta. Esta aceleración se llama aceleración centrípeta. Y es igual a la velocidad que acabamos de calcular al cuadrado entre el radio. La aceleración centrípeta, usted la ve siempre. Cuando usted va en el carro con su papá y agarra una curva, la curva siempre lo va a alar hacia adentro, porque siempre lo va a mandar hacia el centro de la semicircunferencia o de la circunferencia. ¿Por qué? Por la gravedad. La gravedad siempre lo va a alar. Entonces, la aceleración centrípeta es porque si su papá viene en una recta y va a entrar en la curva, o él baja la velocidad y luego empieza a acelerar. En cada punto empieza a acelerar un poquito más. Eso es aceleración centrípeta. Y por eso en cada punto es diferente, igual que la velocidad. Porque si usted iba a 40 kilómetros por hora aquí, y cuando va a pasar al punto de acá, usted aceleró 2 segundos de aceleración y llegó ahora a 50 kilómetros, cambia totalmente todo. Bien. Entonces, esto es aceleración centrípeta. Bien, le explican la aceleración centrípeta en el punto de abajo. ¿Qué le dice? Le dicen que la aceleración centrípeta al tomar dos puntos, A y B, voy a hacer el dibujo, al tomar dos puntos, vamos a decirle este punto, el punto B, y este es el punto A. A tomar estos dos puntos, dice que de una circunferencia y trasladar el vector de velocidad B paralelamente hasta que su origen coincida con el punto A, se obtendrán dos triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Voy a buscar la línea. Aquí está. Aquí está el radio. Él dice que de aquí y de aquí. Ahí hay un triángulo. Pero él dice que de aquí parte una velocidad y que acá parte otra velocidad. Bien. Voy a borrar. Ajá. Entonces, como de aquí parte una velocidad y de acá parte otra velocidad, esta velocidad él la conoce como velocidad B porque sale del punto B aquí y este es el punto A, por lo tanto, esta es la velocidad en el punto A. Para ellos, este ángulo que está aquí es delta, vamos a ponerle el ángulo aquí, y esto es ese, el recorrido que él vaya a hacer. Para ellos,
Si B llega ahora al punto que está aquí, hay un triángulo. Bien, ahí hay un triángulo. Si luego B llega al punto que está aquí, ese triángulo es igual a este triángulo que era el del inicio. Y este triángulo es igual al triángulo del inicio. O sea que siempre van a ser semejantes. ¿Por qué? Por el radio. Porque el radio no varía, no importa en qué punto del círculo usted se pare. Bien. Entonces, ¿para qué le dan eso? Para explicarle esto que está aquí. La fórmula de la aceleración centrípeta. Que no importa en qué punto usted pare, va a ser igual. ¿Por qué la velocidad va al cuadrado? Porque aquí hay una velocidad y aquí hay otra velocidad. Y es la misma porque no importa de qué punto yo parta, puedo partir con la misma velocidad varias veces. Por lo tanto, la voy a elevar al cuadrado y el radio sigue siendo el mismo en todos los puntos donde yo me pare. ¿Ok? Voy a borrar aquí para explicar lo último. Medidas angulares. ¿Qué son las medidas angulares? Vectorialmente se puede escribir a través de medidas angulares, es decir, la relación de los ángulos. ¿Qué quiere decir la relación de los ángulos? Recuerde que antes yo le di que el ángulo era igual al desplazamiento entre R. ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Hay una forma de escribirlo y hay una relación. Cuando yo le doy un ángulo en grados, 30 grados, usted puede transformarlos a radianes, que es lo que yo le di en antes. ¿Cómo lo transforma? Bien, usted dice que hay una equivalencia que dice que un radián es igual a 57,2958 grados. Yo esto lo aplico acá. Bien. Y si yo multiplico, y esto está en grados, un radián. Si yo divido este número que está aquí, ya no lo voy a volver a escribir, entre 30 grados me va a dar cuánto vale 30 grados en radianes. Si no me equivoco, 30 grados en radianes vale pi sobre 6. Bien. Pi sobre 6. Hay otra equivalencia que si no me equivoco es 180 sobre pi es igual a pi sobre 180. Si no me equivoco es 30 sobre 180. Sí, así mismo. Igual a pi. Entonces esto se cancela. Aquí me va a dar un sexto. Y es un sexto multiplica al pi. Y por eso le da pi sexto. Esto es mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Bien, aquí es una multiplicación, perdón. Aquí es mucho más fácil porque esto es una multiplicación. Bien, esto es lo que le llaman medidas angulares. Si yo le doy algo en radianes y usted lo quiere llevar a grados, lo puede hacer. Si yo le doy algo en grados y usted lo quiere llevar a radianes, que es lo que tiene que hacer aquí. Cada vez que le dé un grado, usted tiene que llevarlo a radianes. Usted lo hace. Bien, lo tiene que hacer aquí. Bien, ¿alguna pregunta sobre transformar de grados a radianes o de radianes a grados? Bien. ¿Cuál es la fórmula para transformar de radianes a grados? Esta que está aquí sería pi sobre 180. Y usted lo va a multiplicar por el ángulo que le den. Cuando es a grado, le dan 30, 20 por el grado que le den. Y si no me equivoco, ajá, y de radianes, si me dan 2 pi y yo lo quiero llevar a un ángulo, tengo que multiplicarlo al revés. 180 sobre pi. ¿Bien? Pero para hacer todo eso hay que hacer la circunferencia. No es necesario porque yo le puedo decir a usted que tiene un ángulo de 45 grados y ya usted lo puede llevar radianes. ¿Bien? O si en el dibujo yo le muestro la circunferencia, le hago el ángulo adentro, ya usted sabe que tiene esa cantidad de ángulo. Bien, que tiene 45 grados.
Eso ya depende ahí de eso. Nada más que yo le dé el grado. Si no le doy el ángulo, usted tiene que calcularlo con esta información que está aquí, ¿no? Que si yo le doy la distancia y le doy el radio, usted puede encontrar su ángulo. Nada más que este ángulo le va a dar, creo que así, en decimales. Y yo quiero que me lo den en radianes, porque en radianes es más importante. Bien, pero si me lo da en grado, no importa. Igual yo se lo voy a poner, bueno. ¿Ok? Bien. Pues, en la fórmula Dígame. de la izquierda de radianes a grados, ¿cuál es el que se sustituye? Los radianes que se sustituyen. Bien, yo tengo 2pi, ¿verdad? Yo voy a eliminar Sí, esto y esto. Y si multiplico 2 por 180, ¿cuánto me da? 360. 360. Bien, ya transformé 2pi a grados. Si yo quiero transformar pi por la fórmula que le di, 180 sobre pi, y elimino los pi, ¿cuánto vale 180? ¿Cuánto vale el pi que yo acabo de destruir? ¿Vale? 180 grados. Si yo agarro pi sexto, que fue el que hicimos en antes, tengo pi sexto y lo voy a multiplicar por 180 sobre pi, que es mi fórmula o la equivalencia que yo le di. Simplifico los pi y me va a quedar 180 dividido entre 6. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da 180 dividido entre 6? 30 grados. Ah, y eso no es lo mismo que hicimos en antes aquí, ¿no? Lo mismo que hicimos en antes aquí. O sea que esa es la equivalencia. Usted siempre hace eso. Bien. Yo le puedo decir, bueno, en la circunferencia hay un ángulo de pi sobre 4. Y usted quiere saber cuánto eso es en grado, usted hace esta fórmula que está aquí. 180 sobre pi. Ahora, si yo le digo a usted que me dio un ángulo de 60 grados y yo lo quiero que usted me lo dé en radianes, usted multiplica 60 grados por pi sobre 180. Al revés. Bien. Para grados es para si voy a transformar de radianes a grados es 180 sobre pi. Y si voy a transformar de grados a radianes es pi sobre 180. Al revés. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, profe. Bien.